Ok, vamos vamos a ver quién va a exponer primero, ¿no? Para que después nos dirija las palabras de oración y empiece. A ver, permítame compartir un ratito la pantalla, ¿ya? Un ratito. Ya. ¿Los nombres están bien, el grupo? Juan, Rosso, Gilberto, Miguel, Ana, Máximo, Fernando. ¿Correcto? ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, ¿quién es el coordinador del grupo? Yo. Bueno, Juan Carlos, del 1 al 7, un número, dígame. 4. El 4. Vamos, la roleta. Rosso, bienvenido, hermano Rosso. Entonces, hermano Rosso expone y luego el grupo complementa. Es la dinámica, ¿correcto? Entonces, porque a veces de pronto un integrante puede ser algo que se haya olvidado, el grupo tiene el tiempo para complementar. Esa es la idea. Muy bien, entonces voy a pedir al grupo, hermano Rosso, diríjanos unas palabras de oración y empieza la exposición. Buenos días, profesor. Disculpe. Bueno, que la bendiga. Bien. Estimado profesor, buenos días. Estimados compañeros de aula, buenos días. Vamos a estar orando para así poder dar paso a la exposición de este grupo que nos toca exponer el día de hoy. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este tiempo, la cual nos permite, Señor, estar aquí para así poder, Señor, exponer, aprender, recibir conocimientos que nos ayudan, Señor, en nuestra preparación académica, ministerial y también personal como creyente. Señor amado, te pedimos que nos ayudes a asimilar los conocimientos que nos dan, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor, para llegar con un lenguaje sencillo a las personas que, Señor, también están aquí estudiando. Gracias, Señor. Ayúdanos en este día. Bendice al profesor, a mis compañeros que se encuentran ahí, Señor, cada uno en sus hogares. Gracias, Señor. Amén. Bien. Vamos a estar entonces compartiendo. En un momento que el profesor me dé pase. El tema. Mano Rosso. Ya está, perdón. ya está. Disculpen, ya está. Ya pueden compartir pantalla. Continúe, Pastor Rosso. Bien, Continúe. Ok. Bien, entonces después de la oración queremos dar lugar a la exposición que nos corresponde. Nuestro tema es la expiación. Estaremos tratando el tema en esta introducción. En la introducción de la expiación tenemos el tema, presentaremos la doctrina de la expiación de sus diferentes contextos, también el propósito, comprender la muerte de Cristo como propiciación, expiación y redención y justificación. 3, estaremos también detallando la estructura, desarrollaremos el tema desde el contexto bíblico, exegético, lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la expiación, lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la expiación, y también el contexto histórico desde la patrística, el periodo medieval, el periodo de la Reforma, en el periodo del moderno. Este es el contexto histórico que estaremos tratando, abordando. También el punto número C tendremos contexto dogmático,
de las asambleas de Dios, como también de la Iglesia de Dios de la Profecía, acerca de este dogma, que es la expiación. Y algunas conclusiones que estaremos afirmando: que Jesús murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Bien. El contexto bíblico exegético, vemos la propiciación, también tiene que ver la expiación con reconciliación. La propiciación, su contexto es de extinguir la ira mediante una ofrenda, es extinguir la ira de Dios mediante una ofrenda. Vocablos hilasmos, vemos ahí las citas bíblicas, y las que natai y las teirón. También vemos el sujeto de la propiciación, que es Dios, el propósito, apaciguar la ira de Dios. Y también vemos aquí sus elementos: persona ofensora, la persona ofendida. Disculpe que aquí tengo problemas, profesor, un momento. En elementos también estamos viendo un sacrificio para expiar, ofensa a ser quitada. Este es el concerniente a propiciación. Expiación en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar entonces la expiación en el Antiguo Testamento. Su concepto es cubrir o quitar la culpa mediante un pago o sacrificio. Ahí se sacrificaban animales para poder quitar las culpas de las personas, el pecado que se pagaba mediante el pecado. Es en el Antiguo Testamento. Entonces vemos ahí el vocablo, ¿no? El sacrificios, eran sacrificios cultuales, son de aroma agradable, de absolución, expiatorios. Hay dos tipos, vemos ahí el sacrificio expiatorio y el sacrificio de reparación. Asimismo vemos el objeto, que es el pecado, como lo vimos anterior. El propósito de la expiación en el Antiguo Testamento es destruir el pecado para restablecer relación. Era mediante una celebración, el Yom Kippur. En traducciones podemos ver entonces expiar, la Vulgata, rogar, la Siriaca es purificar, el Targum, quitar o borrar. Asimismo vemos en el Antiguo Testamento la expiación es una nueva forma, lo vemos en Isaías 53, el siervo sufriendo. Asimismo podemos ver en cuanto a relación con la expiación, reconciliación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la enemistad del hombre contra Dios y de la necesidad de revertirla. Según 2 Corintios 5:18, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso es lo que se refiere a reconciliación. Ahora redención, en griego, aragazo, es comprar, redimir, según Apocalipsis 5:9. Asimismo vemos en griego también redención, lutro, significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Las citas bíblicas están ahí, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Segunda de Pedro 2:1, aún negarán al Señor que les rescató. Por otro lado, también encontramos la expiación en el Nuevo Testamento, así como hace un momento hemos visto el Antiguo. Ahora la expiación en el Nuevo Testamento, el testimonio de Juan,
vemos ahí el que presenta a Jesús, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El testimonio de Jesús en cuanto a la naturaleza y propósito de su muerte, el propósito de su vida, de su venida, la expiación. Lo vemos en San Juan 3:27. En Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Son términos que asemejan a la expiación en el Nuevo Testamento. Asimismo, San Lucas 22:37, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Era necesario que ese sacrificio de Jesús se realice porque estaba ya como profecía y tenía que tener cumplimiento en Isaías 53:12. San Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Son términos, son líneas de pensamiento, son textos bíblicos que sustentan la expiación en el Nuevo Testamento. Bien. El testimonio de Pablo, según estas citas bíblicas, Romanos 5:8, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a su causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Según Efesios 5:2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Tesalonicenses 5:10, murió por todos nosotros. Entonces, ese es el apóstol Pablo en cuanto a la expiación. Ahora, la teología de la expiación en griego, la apologías, los gnósticos, disculpa el profesor que casi Ireneo, entonces pueden observar la muerte de la justicia de Dios que sustentan ellos, recapitulación. Vemos también en latina, escuela de Alejandría, sustentan los Orígenes, Atanasio, Gregorio de Nicea, Gregorio de el Grande. Asimismo vemos también acá la teología de latina, escuela Alejandría, Ambrosio, San Agustín, Tertuleo, Hilario, ¿no? Que ellos también tienen sustentos acerca de la expiación. Teología patrística griega en el siglo I al siglo III. Vemos aquí aportando Ireneo y León acerca de la expiación. Él dice que expiación es la muerte de Cristo que satisface la justicia de Dios, lo cual libera al hombre. Presenta también teoría de la recapitulación. 2, Clemente de Alejandría, él sustenta entonces que la muerte de Cristo como un pago de la deuda del hombre y como un rescate. Asimismo vemos Orígenes, que también él sustenta, asienta que la expiación es una deitificación de la naturaleza humana a través de la encarnación. Satán fue engañado en la transacción, lo que ellos sustentan. Asimismo, por otro lado, vemos aquí Atanasio, el Logos encarnado es presentado como el sustituto del hombre, es lo que él presenta. Conecta la encarnación a la muerte y resurrección de Cristo. Énfasis radica en el elemento ético antes que el elemento físico.
elemento físico. Entonces vemos ahí el Gregorio de Nicea, ¿no? El gran catecismo, el engaño hecho a Satanás, y lo justifica con dos argumentos. El engañador fue engañado, Satán mismo se benefició de ello. También Cirilo presenta su concepto como satisfacción. Adelante, hermano. Teología patrística, conclusión. Entonces podemos tener aquí una conclusión. La doctrina de la obra de Cristo en la teología patrística griega se presenta bajo dos aspectos: la salvación como el resultado directo de la encarnación, la satisfacción de la justicia divina o la de un rescate pagado a Satán. Teología patrística latina. Tertuliano presenta él: la encarnación afectó al género humano, enfatiza la significación central de la muerte de Cristo en la cruz, considerándolo como el punto culminante. Asimismo, introdujo en la teología el uso de varios términos legales, tales como culpa, satisfacción, mérito. Él puso los fundamentos para la doctrina de la penitencia de la Iglesia Católica Romana. Hilario de Poitiers dice la muerte de Cristo como una satisfacción rendida a Dios, satisfacer una obligación que es la pena. Ambrosio también dice: Cristo pagó un rescate a Satán y así lo engañó. Es lo que él afirma. Sacrificio como una satisfacción de la divina sentencia de muerte pronunciado sobre la humanidad pecadora. Es lo que Ambrosio pronuncia. San Agustín también hace referencia acerca de la expiación. Él dice: la expiación se hace solo relativamente necesaria. Él dice también que justificación y la influencia santificadora del Espíritu Santo. No distingue el lado jurídico del lado renovador de la redención. Tiene también ideas centrales como pensamientos occidentales. Teólogos influenciados por San Agustín. Gregorio el Grande, sus escritos son la más completa síntesis de la antigua teología latina sobre la expiación. El hombre voluntariamente cayó bajo el dominio del pecado y de la muerte. El Hijo de Dios se encarnó, murió en virtud de la humanidad, limpio en virtud de su justicia, avance distintivo en el desarrollo de la doctrina de la expiación. Es lo que él anuncia. La expiación en la época medieval. Anselmo de Canterbury dio énfasis a la magnitud del pecado, la necesidad de la muerte de Cristo. Sus pensamientos llegaron a ser matriz para católicos. La teoría de Pedro Abelardo. Dios es amor. Según él, Dios es amor y está listo a perdonar sin necesidad de ninguna satisfacción. En lo que habla acerca de la expiación, la muerte de Cristo no es considerada como un rescate. El amor de Dios es la base del perdón de pecados. La remisión de pecados no tiene lugar hasta que el bautismo es administrado, es lo que ellos asientan. Ignora las demandas de la justicia y santidad de Dios. Esta teoría roba la significación redentora de los sufrimientos de Cristo y lo reduce a un mero maestro moral que influencia a los hombres a través de sus enseñanzas y su ejemplo. Bernardo de Claraval enfatizó el amor de Cristo en su vida humana y en su pasión. La encarnación era la entrada transformadora de Dios en la humanidad. El Padre no requería la muerte de su Hijo, sino que la aceptó como un sacrificio. Es lo que él afirma.
Opiniones sincretistas acerca de la expiación. Vemos los vestigios de la influencia de Abelardo. Están Pedro Lombardo. Él dice, Cristo por su vida piadosa mereció para sí mismo glorificación. La muerte de Cristo nos revela el amor de Dios. Es lo que él dice. Cerca de la bienaventura, otro personaje, él afirma, una simple criatura no está en la capacidad de hacer satisfacción por todo el género humano. La pasión de Cristo origina en el hombre un amor sensible a Dios. Las bendiciones de Cristo son transferidos a los creyentes, lo que dice Buenaventura acerca de la expiación. Tomás de Aquino, él afirma también acerca de la expiación, dice él, la redención no fue absolutamente necesaria. Dios pudo haber redimido al género humano sin demandar ninguna satisfacción adecuada. La muerte de Cristo revela el gran amor de Dios. La pasión de Cristo efectúa la salvación de los pecadores de 4 maneras diferentes. Aunque el hombre fue reducido a esclavitud espiritual por el diablo, este no tenía derechos legítimos y por lo tanto no recibió el rescate. Es lo que él afirma acerca de la expiación con este término. El periodo de la Reforma, también se trata de la expiación. Vemos aquí Martín Lutero en esta época. Él afirma la expiación como un sacrificio propiciatorio. Es más, la cruz aplaca la ley y la ira de Dios. Es lo que sustenta Martín Lutero. Afirma que Cristo es castigado en nuestro lugar. El hombre justo e inocente debe temblar y temer como un desdichado pecador condenado, y en su bondadoso e inocente corazón sentir la ira y el juicio de Dios contra el pecado. Es lo que dice Martín Lutero acerca de la expiación. Otro, Félix Melanchthon, él afirma también acerca de la expiación. Él habla, las justas demandas de la ley han sido satisfechas por la muerte de Cristo. La ira de Dios fue aplacada y se liberó al pecador de la culpa. Juan Calvino, lo que debía ser satisfecho no era el honor, sino la justicia de Dios. Era necesario el sacrificio para que el hombre sea redimido de la maldición del pecado y de la muerte. Cristo llevó sobre sí mismo y sufrió el castigo que podía sobre todos los pecadores a causa del justo juicio de Dios, y por su expiación se satisfació al Padre y se aplacó su ira. Sostuvo la doctrina de la expiación limitada, que enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para salvación. O sea que Calvino, para él, la expiación solamente es para un grupo elegidos, ¿no? Ahora vamos a ver Hugo Grocio. Él afirma acerca de la expiación, fue el primero en exponer la teoría gubernamental de la expiación. Vio a Dios como un gobernador del mundo que preserva su gobierno moral. Las violaciones de la ley, con todo, no deben pensarse como ataques a la persona de Dios, sino como ataques a su condición de gobernador y administrador de la ley. Por lo tanto, Dios gobernador tiene el derecho a castigar el pecado, porque el pecado es inherentemente merecedor de castigo, es lo que él dice. Construyó la expiación como una necesidad administrativa que pensaba sobre Dios, y si él perdonaría el pecado humano en su benevolencia, como gobernador del universo moral, Dios debía ver que el perdón del pecado no hiciese pensar al hombre
de que era un asunto sin importancia, es lo que él dice. El periodo moderno, Friedrich, entonces podemos ver, afirma que Jesús redime a los miembros de la comunidad de fe, haciendo que se levante en ellos una conciencia de Dios que es la contraparte de la que él mismo tiene. Es lo que él sostiene acerca de la expiación en el tiempo moderno. Asimismo vemos Albrecht Frick, él afirma que Jesucristo sufrió la muerte en su fidelidad a su vocación única como fundador del reino de Dios. Al hacerlo, quitó la culpa del hombre, la que esencial y simplemente es desconfianza en el amor divino. Vemos también Emil Brunner y Karl Barth afirmando también, ambos afirman acerca de la expiación. Ellos dicen, terminaron un liberanismo inmanente que marchitó el valor de la expiación para hacerla descender al nivel de una influencia subjetiva. La expiación del contexto dogmático. Vamos a ver cómo lo ve la Iglesia, la Asamblea de Dios y también la Iglesia de Dios de la Profecía, en la expiación en el contexto dogmático. La Iglesia de la Profecía, como también Asamblea de Dios, entonces nosotros traemos raíces de Jacobo Hermiano, como también de Juan Wesley. Por ejemplo, Jacobo Hermiano, él considera la salvación está condicionada por la fe en Cristo. Dios a través de Cristo extiende su amor a todos los hombres y a cada uno usando el libre albedrío es responsable de aceptar o rechazar ese amor y la oferta de la salvación. Esto es la muerte vicaria de Cristo y su expiación y su justificación por la fe. Es lo que dice. Quisiera aquí también aportar algo un poquito más de acerca de Jacobo Arminio. Mientras que él fue instruido de las teorías de Calvino, mientras Calvino decía que enseña él que Jesús murió solamente por los elegidos, por un cierto sector, por los elegidos. Ahora su alumno, en esa tendencia que es enseñado en la universidad, se le enseñó mucho acerca de las doctrinas, líneas de pensamientos de Calvino. Ahora él como que rechaza eso. Y él dice que, Jacobo Arminio dice que Calvino posiblemente se equivocó en esa parte. Entonces él afirma, Jacobo Arminio afirma que la salvación, él enseña que Jesús murió por toda la humanidad y pone textos bíblicos como San Juan 3:16, que Dios amó a todos y no solamente unos pocos. Le da la contraste a Calvino, ¿no? Y también vemos 1 Juan 2:2, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. También cita 2 de Pedro 3:9, Dios tiene paciencia para con nosotros porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con estos textos y otros, Jacobo Herminio sustenta que la expiación, la muerte de Jesús se debió a toda la humanidad y no como lo dice Calvino. Asimismo, vemos también a Juan Wesley, que él es también influenciado, él lleva esa línea de Jacobo Herminio, y es por eso que la Iglesia de la Profecía también extrae, se sustenta en su dogma de la expiación, de estas dos líneas de pensamientos de Jacobo Herminio como de Juan Wesley. Juan Wesley dice también, a Jesús nos salva por la fe en él, mas la obediencia no es una fe intelectual dada a los elegidos, sino una fe que nos hace entender y sentir que hemos sido perdonados por la muerte expiatoria de Cristo. El Ordo Salutis, entonces vemos aquí tanto los calvinistas
arminianos, wesleyano, luteranos. A ver, hermano, profesor, disculpe, acá tengo unos problemitas. Se me están ingresando unas pantallas. Un momentito, por favor. Bien. Entonces vemos 4, calvinista, arminianos, wesleyano, luteranos y los católicos y la isla profecía, ¿no? En calvinistas vemos la predestinación, la elección, vocación, regeneración, la fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, perseverancia y la glorificación. Entonces vemos aquí los arminianos igual wesleyanos, que nosotros ahí estamos aquí en esta línea. Aquí nos encontramos arminianos y wesleyanos. Ellos hacen referencia a la presencia, la predestinación, elección, la gracia preeminente, el arrepentimiento y la fe, la justificación, regeneración, la santificación, la perseverancia condicional, la glorificación. Luteranos hablan ellos de la vocación, iluminación, acerca de la expiación, también arrepentimiento, regeneración, justificación, unión, la mística, santificación, la conservación, y los católicos, acerca de la fe, centrado en los dogmas de la iglesia, no de fe fiducial, confianza como los evangélicos. Arrepentimiento, la regeneración en el sacramento del bautismo, penitencia después del sacramento de la reconciliación, santificación, purificación y el teos haciendo divino. Entonces queda claro aquí que nosotros estamos en esta línea, la línea número 2, que es arminianos y wesleyanos. Autoridad teológica. Movimientos cristianos. Disculpe que acá tengo unos problemitas, profesor. Oh, Dios. No se preocupe si tiene dificultades, pienso que ya usted avanzó bastante, el grupo puede complementar, si es que tiene dificultades con la red. Profesor, ¿puede otro de mis compañeros? Tengo problemitas acá, por favor. Está bien, está bien. Entonces, gracias, hermano Rosso, Pastor Rosso. Los esquemas, los organizadores visuales que estoy observando, las ideas puntuales. Me gustaría que el grupo pueda darnos una explicación a partir de los textos. Son tres contextos: bíblico, histórico, dogmático. Si podemos ampliar un poquito más para poder llegar a una conclusión clara de esta posición. ¿Quién nos puede guiar? A ver, tendríamos que retroceder un poco, ¿de acuerdo? Ok. Para poder ver que no se puede explicar la expiación sin tener como contexto la propiciación, la reconciliación y la redención, puesto que la propiciación nos presenta a un Dios airado que debe ser aplacado en su ira, y esa ira va a ser aplacada pero con la expiación. Así que aquí me gustaría conversar, porque hemos estado en constantes diálogos con el equipo y hemos estado viendo cada punto realmente, y me gustaría que participe el pastor Miguel Marcos para que pueda explicar este contexto exegético. Sí, gracias, hermano Juan Carlos. Dios le bendiga, compañeros. Realmente esta doctrina de la expiación es una doctrina, creo que fundamental, básica, para todo seguidor de Dios. Ha sido puesta en tela de juicio, sí, ¿no? Hay el liberalismo, como quitándole el piso a Jesucristo, pero en los contextos bíblicos o las evidencias bíblicas son contundentes de cómo se viene, cómo Dios desde un principio comienza a poner este puente, ¿no?
de relación, a unir la relación entre Dios y hombre, pero a través de estos elementos llamado expiación. Expiación, como dice ahí el concepto, el concepto de expiación tiene que ver con del verbo hebreo kafar, que que significa cubrir, llevarse el pecado. La expiación tiene el propósito de, como reitero, de unir al hombre con Dios, de cubrir su pecado, apartar ese pecado, borrar ese pecado para que pueda estar cerca de Dios. Ese es el propósito, ¿no? Y el objeto no es Dios de la expiación, es el pecado, ahí se apunta. Y el sujeto viene a ser Dios, por supuesto, ¿no? El que hace posible esa eliminación. Bien, entonces lo que aquí está Sí. comentando es justamente eso, ¿no? Para que haya expiación debe haber una necesidad. Dios está airado con el hombre, está en pecado. Debe extinguirse. A esa necesidad de extinción de aquella falta se llama propiciación. Ahí vamos. Luego usted está presentando lo que es en sí la expiación. Es lo que he presentado ahorita, el objeto, que es el pecado, el concepto y bueno, y cómo es que se ha ido desarrollando este concepto también o cómo se ha ido presentando este concepto en algunas traducciones. ¿Podría explicar un poquito sobre la nueva forma de ver la expiación desde Isaías 53? Sí, justamente antes de llegar a la Isaías 53, que es conocido como el siervo sufriente, hay una celebración importantísima, ¿no? En Israel hasta el día de hoy. Ese es eh, el día de la expiación que le llaman, conocida como Yom Kippur, ¿no? Es tan importante que hasta el día de hoy lo siguen practicando, que tiene que ver con un ayuno, con un día de devoción total, un día donde se purifican, un día que ellos tratan de acercarse a Dios de la mejor manera. Creo que en el corazón del israelita está esto por generaciones, porque aquí ellos tratan de reconocer, ¿no? Cómo Dios se apiada de ellos, cómo Dios se acerca a ellos. Entonces, para ellos, esta celebración de la expiación es algo que no lo pasan así de simple. Y creo que la evidencia bíblica nos dice que ellos al año celebraban por todo el tiempo, ¿no? Quizás de apartamiento, por todo el tiempo de pecado, de faltas, donde el sumo sacerdote pues llevaba toda una ceremonia sagrada y se ponía como un ejemplo o como una manera, ¿no? Un macho cabrío, por ejemplo, poner la mano sobre él. Los teólogos dicen una manera de transferir el pecado, ¿no? Que él se lo lleve y lo mandaban al animalito por el desierto, ¿no? ¿No? Todo esa figura tiene un fondo maravilloso, precioso para nosotros, como el Señor va mostrando de esa manera la expiación. Entonces no podemos pasar por alto esa celebración. Luego. Miguel, hay que recordar que ese día es tan sagrado. ¿Por qué es tan sagrado desde el Antiguo Testamento hasta hoy? Porque en ese día Dios define, ya Dios va a definir si va a bendecir a su pueblo o no lo va a bendecir. Por eso es que aquel día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote y presentaba estos animalitos y aquel que se iba al desierto. Entonces, ¿por qué? Y el pueblo tenía que estar completamente santo porque dependía de eso. Es ahora igual. Para ellos el Yom Kippur es el término de un año y el comienzo del otro. Así que ese día Dios va a definir y va a mirar a su pueblo si es que está bien como para ser bendecido o está mal para mandarle maldiciones o no darle las bendiciones que ellos esperaban. Muy bien, pastor. Con respecto a la expiación y el siervo sufriente,
a partir del segundo templo, durante el exilio y post-exilio ya comienza un nuevo pensamiento en el mundo judío, ¿no? Ellos comienzan a relacionar Isaías 53 con el Mesías, con aquel que viene a salvarles, con aquel que viene a liberarles, con aquel que viene a restaurar, ¿no? A Israel. Pero en su mente, esto es importantísimo, estaba leyendo, esto es importantísimo, en su mente de ellos no cabe esta concepción en el judío. ¿Por qué? Porque ellos esperan a un Mesías salvador pero victorioso, no uno que muere, no uno que derrama su sangre, no uno que no sufre. O sea, ese pensamiento no cabe en el judío. Entonces, pero aquí vemos una nueva forma, ¿no? De ver la expiación. Para el judío, vuelvo a reiterar, esto es incomprensible, pero para los cristianos del primer siglo, ellos asimilaron este pensamiento, ellos relacionaron a ese verbo sufriente con el Mesías, con Jesús de Nazareno, con aquel que derrama su sangre en la cruz del Calvario. Ese punto es importantísimo también. La nueva forma, entonces, pastor, sería que antes de presentar el cero sufriente, la expiación tenía que hacerse necesariamente con un animal. Pero luego, cuando Isaías presenta al siervo sufriente, dice que ahora las culpas ya no van a ser a través de un animal, sino va a tener que ser presentado a través de este hombre, con la ofrenda viva de este hombre. Así es, ¿verdad? Correcto, correcto, así es. Por eso dije al principio, se comienza a relacionar, ¿no? A ese personaje, a esa figura que iba a reemplazar o que iba él a tomar el lugar de esos animales, ¿no? Pero en el mundo, en el pensamiento judío de aquella época no cabía, o sea, ellos no podían relacionarlo, pero ya en la iglesia primitiva sí lo relacionan y lo aceptan esto, ¿no? Ya el pueblo cristiano, por supuesto. Perfecto. Profesor, si tiene usted algún comentario, tenga la libertad de poder interrumpirnos. Gracias. y dialogar. Gracias. Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Este tema es importantísimo. Yo felicito cómo el grupo lo está manejando. Por favor, presten atención. Y yo felicito. Miren, estamos viendo cómo se va definiendo ciertos términos, pero a la vez cómo esa definición va evolucionando. Y interesante, cuando hablamos de expiación, para que quede claro, muy bien el grupo ahí, quitar la culpa mediante un pago, un sacrificio. Hay un propósito dentro de ese término, destruir el pecado para restablecer la relación. Hay una fiesta de pronto que está relacionada con toda esta concepción de ser libre del pecado. Ese me parece importante. Y cómo de pronto, como ya citan a Isaías, esa concepción va cambiando. Cómo se desarrolla el pensamiento, cómo se va haciendo teología en un proceso histórico. Me parece interesante resaltar esto y me gustaría que el grupo pueda un poquito hablarnos el tema de las traducciones, que es otro tema importante también que tiene que ver con el tema, ¿no? Sí. Pastor Marcos, aquí vemos varias traducciones y cada una usa esa palabra o traduce esa palabra de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque va interpretando también el término de una manera distinta que luego vamos a encontrar en el proceso histórico extra bíblico, que se van a tomar algunas de esas traducciones para afianzar algunas doctrinas que no necesariamente son la expiación de sacrificio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la Septuaginta realmente traduce el kafar o también como expiar, pero la Vulgata ya no lo traduce de esa manera, sino lo traduce como rogar. Y eso va a tener mucha influencia en la teología católica, mucha influencia. Por eso es que vamos a ver a los católicos diciendo en su mayoría que no fue necesario la expiación de Jesús. Pastor Miguel. Sí, cuando usted hablaba de la Septuaginta, ¿no? La traducción que ella hace del verbo kafar, lo hace expiar. Pero también en ese mundo helénico, esta partecita ellos hacen esta expiación, el mundo griego, el pensamiento griego, el mundo religioso de entonces,
la expiación lo hacen a los dioses. Un ratito que pase este vendedor, hermano, por favor, sí. Ya se aleja, ya se aleja. Ya, entonces ellos, la expiación en el pensamiento, en el mundo religioso griego, ellos lo hacen esta ofrenda dedicado a los dioses para aplacar su ira, de alguna manera pagarles para que ellos sean condescendientes con la persona que ha hecho falta, ¿no? Esa misma traducción lo coge la Septuaginta, pero en ese caso es cambiado, ¿no? Esa ofrenda no es el objeto Dios, sino el objeto de esa ofrenda es el pecado, o sea, eliminar el pecado. ¿Cómo cambia? Mire, ¿no? Esa partecita, es bueno lo que hace la Septuaginta, cambiar. O sea, yo no presento la ofrenda a Dios, no. Esa ofrenda que estoy presentando es para el objeto, mi objetivo es eliminar ese pecado. Lo cambia. Muy bien, la partecita de la Vulgata también es importante, lo que está diciendo nuestro hermano Urbina, no tiene que ser con la parte de rezar, que mucho ellos enfatizan esta palabra, ¿no? Rezar. Tiene que ver con implorar, con rogar. Utilizando este término también podríamos decir es que para ellos más o menos significa purificar, de esa manera, en ese contexto, en esa relación. La versión siriaca lo traduce como expiar, algo similar a lo que el significado de la Septuaginta, ¿no? Que tiene que ver con santidad, la versión siriaca, ¿no? Que tiene que ver con la persona a volverlo santa, puro, en otras palabras, limpiarlo, purificarlo, en un término que puede estar más cercano, más próximo, ¿no? a Dios. El Targum, perdón, también usa de la raíz hebrea kafer, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con la expiación, con la intercesión. Y ahí ellos se puede ver en Números capítulo 17, en Números capítulo 16 también, en Isaías 53, 7 también se puede ver esa palabra, ¿no? Como ese Mesías intercesor, ese Mesías sufriente. Más o menos esa es la información que he podido recabar. Gracias. Perfecto. Entonces decíamos que la expiación, una vez, bueno, hay una necesidad de aplacar la ira de Dios, luego se presenta el sacrificio y como consecuencia de ese sacrificio, entonces viene una reconciliación. Y aquí está lo que ya presentó el pastor. Y como consecuencia de esa amistad también viene la redención, la justificación y la redención. Ahora, en cuanto a la expiación, el Nuevo Testamento hace mención de la expiación es por varias razones. Primero, vemos a Juan hablando sobre el Cordero de Dios, pero aquí lo importante es el testimonio de Jesús. ¿Qué puede decir Pastor Rojas, Pastor Miguel? Sí, el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Los mismos escritores del Nuevo Testamento, ya en este caso, encontramos, no sé, yo sé que se acuerdan de este texto bíblico cuando dice, he aquí, ¿no? Hablando de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Cómo ellos comienzan a reconocer a Jesucristo, la ofrenda viviente, cómo comienzan a reconocer esa figura que viene a hacer realidad el acercamiento entre Dios y el hombre, cómo esa figura viene a sacarlas, ¿no? del pecado, a borrar las culpas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí está en Juan 1:29, ¿no? El mismo testimonio de Jesús en cuanto a la naturaleza y propósito de su muerte, el propósito de su venida. Ahí, por favor, ha habido un error de tipeo, es 3:17, donde dice, no es 3:27, es 3:17, donde dice que Jesús no ha venido a condenar al mundo, sino Jesús ha venido a salvar al mundo, a dar su vida por ellos. Mire cómo Jesús mismo
está siendo una figura relevante en la iglesia, una figura trascendente, ¿no? En el pensamiento ya de la iglesia, de sus discípulos y de todos sus seguidores. En Mateo 20:28 lo encontramos en las mismas palabras de Jesús, diciendo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para dar su vida en rescate. Aquí está la partecita que nos interesa en esta mañana, esa parte de rescate, ¿no? De restauración, de salvación, de compra que el Señor está diciendo en la persona de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 37, dice el escritor: y fue contado con los inicuos, y porque le está escrito de mí, ojo, ahí dice, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí está la ofrenda para siempre, ¿no? Aquí está lo que se hablaba en el pasado, en el Antiguo Testamento, a través de la historia, a través de las épocas. Aquí está el que va a llevar a cabo el sacrificio perfecto o la expiación perfecta para siempre. Y San Juan capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Nuevamente el rescate, nuevamente la expiación, nuevamente la entrega de su cuerpo, el Señor Jesús. Y Jesús es consciente de eso, es lo que podemos resaltar aquí. Él aclara, él afirma, según Juan, que el siervo sufriente es él, y que el propósito de él venir es justamente para hacer el sacrificio por los pecados de la humanidad. Correcto. Permítame un minuto antes que avance a la otra diapositiva, que me parece importante. Ustedes recuerdan que hemos venido bregando con el Jesús histórico y el debate de su naturaleza humana y divina. Esta declaración, ojo, aquí estamos en el tema, la cristología se divide en dos partes: la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo. Hemos bregado bastante con la naturaleza. La obra de Cristo, me parece importante esta cita que está mencionando el grupo, donde se nota esa identidad mesiánica y divina como su obra, y tiene que ver con el tema de la expiación. Esa declaración, muy bien el grupo cuando puntualiza cómo se identifica Jesús con el siervo sufriente, y pronto identifica esa obra que solamente le compete a Dios, ¿no? Me parece importante eso resaltar. Gracias, grupo, sigue. Muy bien. Gracias, profesor, por puntualizar esta partecita, ¿no? Como el Señor Jesucristo está dejando bien en claro a su iglesia, a sus seguidores, que Él representa ese siervo sufriente de Isaías 53. Él es el que va a pagar el precio, y la iglesia primitiva lo entiende, ¿no? Ahora encontramos a Pablo dando testimonio de este acto salvífico. Romanos 5:8, de los cientos de textos bíblicos que habla el Nuevo Testamento, las cartas, Romanos 5:8 es un texto clásico para nosotros, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí hay un reconocimiento ya de la expiación. Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado a causa del pecado, ojo, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo. Quitó el pecado, lo dejó de lado, lo neutralizó, como decimos nosotros. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y este es el plan de Dios. No es la expiación, no es un acto fortuito o de casualidad, es el plan de Dios. Estaba en la mente de Dios. En el libro de los Hechos, cuando Pedro predica, ahí encontramos, dice que está en el plan de Dios, está en la agenda de Dios, no es producto de la casualidad. Efesios 5:2, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Cristo Jesús. 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:10, Él murió por nosotros, Cristo Jesús. O sea, hay una evidencia en la iglesia primitiva constante que se habla de la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias. Ahora, después del texto bíblico, sabemos que se desarrolla la teología en el ámbito histórico,
y aparecen pues los padres de la iglesia, los apologistas, luego vienen otras etapas. Y aquí quiero invitar a nuestra hermana Ana que pueda ayudarnos a conversar, a dialogar sobre estas etapas en cuanto al pensamiento que tuvieron de la expiación. Pastora Ana. Vamos a mirar que en el desarrollo de la teología histórica o el desarrollo de, digamos, de las doctrinas, se ha tenido, este tema de la expiación se ha visto de diferentes maneras. Y eso estábamos en un debate con los chicos en estas dos últimas reuniones sobre si es una satisfacción, si es un pago, a quién se paga y todo esto. Entonces, vemos, por ejemplo, de Ireneo de Lyon que él habla sobre la satisfacción. La muerte de Cristo es una satisfacción. Es como decir la propiciación para los pecados del hombre. En el caso de Clemente, que es el pago de una deuda. En el caso de Orígenes, como en el caso de muchos otros, es que realmente Dios le jugó algo a Satán, le engañó a Satán. Le dijo que, mira, con su muerte, entonces iba a ser un canje. Satán dijo, a ver, tú mueres Cristo, dame Dios a tu hijo, entonces yo lo mato y entonces le libero a la humanidad. Pero, ¿qué pasa? Que Cristo se entrega, pero resucita. Así que le hicieron un gran engaño a Satán. Eso es algo que luego tal vez lo podamos desarrollar, porque no podemos pensar nosotros que Dios haga una jugada al diablo y otra cosa que también jamás Dios le entregó nada al diablo. Aunque ese tipo de pensamiento está muy enraizado, especialmente en la teología de la prosperidad y el neopentecostalismo, y también en los testigos de Jehová. Entonces vemos que Dios nunca le dio nada al diablo. Sin embargo, estas ideas comienzan desde el siglo II, con Ireneo. Si la hermana Ana está por ahí, puede interrumpir, podemos conversar. Hermana Ana. Sí, hermano. En la patrística griega y en la patrística latina, lo que tratan los padres apostólicos, lo que tratan de enfatizar es más sobre el pago que se le da a Satanás, ¿no? Y también sobre la victoria de la muerte, el rescate de Cristo al vencer la muerte y tener la resurrección. Lo que más se trata ahí de enfatizar es que se habla sobre el sacrificio de Cristo, pero lo que más enfatizan ellos es que se le da un pago a Satanás, ¿no? Como está diciendo el pastor Urbina, no se le puede dar, nosotros no le debíamos nada a Satanás, ¿no? Y no, por lo tanto, Cristo no podía pagarle a Satanás. Y eso es lo que en parte ellos bastante enfatizan, y es un poco místico porque también ellos hablan sobre que Satanás también cogió el anzuelo, ¿no? Que fue engañado Satanás. Siempre le están poniendo algo místico a la doctrina de la expiación, ¿no? En esa parte quiero nomás ahondar un poco. Muy bien, y eso se puede debatir porque hablamos de que Cristo pagó nuestros pecados, ¿no? Pero ¿a quién le pagó? La pregunta es ¿a quién le pagó, no? Bueno, avancemos un poco, la teología patrística continúa casi con lo mismo, ¿ya? Y vemos incluso hasta bastante tarde, con Tomás de Aquino, y vamos aquí al periodo de la Reforma. El periodo de la Reforma me acompaña el pastor Máximo, si está por ahí. Ha tenido problemas con el internet, ha dejado un mensaje. Ah, muy bien. Entonces vemos a Martín Lutero que él presenta, como nosotros lo estamos concibiendo, la expiación como un sacrificio propiciatorio, un sacrificio para poder
calmar la ira de Dios. Y eso se hace en la cruz. ¿Qué más vemos por aquí? A Melanchthon, que habla también sobre lo mismo. La ira de Dios fue aplacada y se liberó al pecador de la culpa. De Calvino. Bueno, hay tanto que hablar sobre Calvino porque nosotros somos del corte arminiano y ellos tienen 5 puntos importantes que son totalmente distintos al nuestro. Pero en cuanto a la expiación, él decía que no debe ser, lo que debía ser satisfecho no era el honor, sino la justicia de Dios. O sea, Dios es justo y entonces él demandaba que los que puedan seguirle tenían que ser justos como él. Entonces tenía que haber un pago. Por eso dice ahí, era necesario el sacrificio para que el hombre sea redimido de la maldición del pecado. Cristo llevó sobre sí mismo y sufrió el castigo que pendía sobre todos los pecadores a causa del justo. Pero acá hay un punto. El punto 4, si ustedes miran, sostuvo la doctrina de la expiación limitada, que enseña que Cristo efectivamente redime de cada pueblo solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. O sea, Cristo realmente vino a morir, o sea, tenía la capacidad de morir por todo el mundo, pero no murió por todo el mundo, murió solamente por los elegidos, por aquellos que él ya había, o sea, en su soberanía, él elige quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, eso es algo que nosotros, desde nuestra perspectiva, no, es más, bíblica, no la podemos aceptar. De Hugo Grocio, sí, él está conforme a lo que nosotros hemos desarrollado, de la necesidad de la expiación, de que tenía que ser perdonado el pecado del hombre a través de un sacrificio, y bueno, Dios demandaba eso, ¿no? En el periodo moderno, si está el hermano Máximo, ingresa nomás, conversa nomás, vamos a ver aquí, esto ya es teología contemporánea, esto es periodo moderno, esto es, aquí vemos a Schleiermacher, él dice, mire lo que dice, que la redención simplemente viene cuando uno tiene conciencia de la existencia de Dios, ya que es un Dios poderoso, que es un Dios que ama. Cuando uno tiene esa conciencia, entonces es salvado. Y eso simplemente es inapropiado aceptarlo. Albert Rich, dice, Jesucristo sufrió la muerte en su fidelidad a su vocación, como un hombre bueno, única, dice, como fundador del reino. Al hacerlo, cuando él cumplió con su tarea, quitó la culpa del hombre, la que es esencial y simplemente desconfianza en el amor divino. O sea, ¿cómo uno es salvado? Simplemente confiando en que Jesús desarrolló su ministerio. Si uno desconfía en la labor de Cristo, entonces no alcanza la salvación. Estos son ya teólogos contemporáneos que están bastante torcidos. Ustedes ya se darán cuenta. Aquí Brunner con Barth habla sobre también la expiación, pero veamos lo que ha puesto el hermano. Terminaron con un liberalismo inmanente que marchitó el valor de la expiación para hacerla descender al nivel de una influencia subjetiva. Antes de Karl Barth, nosotros o los teólogos hablaban de un Dios trascendente y de un Dios personal. Karl Barth con Brunner ya quitan esa esencia, ya Dios es tipo como un Dios deísta, ¿ya? Como un Dios que, bueno, creó el mundo, pero Él no tiene relación con tus problemas, Él no es un Dios personal que te viene a atender. Entonces, dentro de toda esa perspectiva, llegamos a nuestro contexto, ¿ya? Al contexto dogmático. Si hay algo que hacer referencia, por favor, solamente conversamos. He puesto aquí el logo de las asambleas y de la iglesia porque está con nosotros nuestro pastor Gilberto y estábamos platicando sobre cuál es su posición de las asambleas en cuanto a la expiación y es similar a la nuestra. O sea, dogmáticamente no hay un punto doctrinal donde lo hayamos desarrollado este tema. Ya, entonces, ya esto lo explicó un poquito el pastor Rosso, que él ha estudiado muy bien, se le dio material, estuvimos comentando con él. Arminio, Jacobo Arminio es después de la Reforma, bueno, es parte de la Reforma, pero así como Lutero hizo la Reforma en Alemania,
Juan Calvino la hizo en Francia y se explayó por todos esos países. Uno de aquellos seguidores fue Teodoro de Beza y uno de los alumnos de Teodoro de Beza fue Jacobo Arminio. Así que Arminio se sentó en las bancas calvinistas para poder recibir toda esa información y toda la teología calvinista. Pero llegó un momento cuando le dicen a Arminio, lo retan para que pueda presentar sus posiciones y entonces él comienza a estudiar la teología calvinista y se da cuenta que tiene muchos vacíos. Así que él comienza a armar su propia teología y es la que después viene a impactar a Wesley. La teología de Arminio es la que nosotros tenemos, o sea, Jesús murió por nuestros pecados y somos justificados por la fe en esa muerte expiatoria de Jesús. De John Wesley, nosotros también somos arminianos wesleyanos y nosotros traemos de él no solamente la expiación, sino la vida de búsqueda de la santidad, la santificación, y aunque él no creó esa escuela, realmente después de más o menos un siglo, después de Wesley, comienza el movimiento de santidad del cual nosotros venimos. Sin embargo, Wesley también es un asiduo defensor de la muerte expiatoria de Cristo. Él tuvo un amigo para poder explicar. Él tuvo un amigo, un gran predicador, a Whitefield, si no han escuchado. Whitefield era bautista, eran grandes amigos, sin embargo, eran teológicamente en el ámbito de la expiación, eran totalmente distintos. Pues le decía que Dios había salvado, había muerto por toda la humanidad y por eso se predicaba el evangelio para que todos acepten el mensaje y cada uno tiene la responsabilidad y la libertad de poder aceptarlo o no, pero su amigo decía que eso estaba mal. Así que de los dos nosotros traemos la expiación. Y aquí presentamos el Ordo Salutis. A ver, por aquí vamos a conversar un poquito con el profesor, porque estos son temas que ya en algún momento los hemos abordado, y el Ordo Salutis, en pocas palabras, bueno, es una frase latina que significa el orden de la salvación o los pasos que uno da para ser salvo. Y como ustedes verán, el calvinista con el arminiano tienen diferencias, y el luterano y el católico, y nosotros también vamos a definir hoy día cuál es nuestro Ordo Salutis. Ya, no vamos a esperar al comité de doctrina ni la asamblea, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Entonces, en el calvinista, por ejemplo, él dice, ¿cuándo comienza la salvación? La salvación comienza cuando Dios decide predestinarte. ¿Quién va a ser salvo? ¿Ya? Y entonces predestina y elige y luego le da la capacidad al hombre para que continúe. Y esa perseverancia que usted encuentra aquí, tanto en los calvinistas como en los arminianos, son diferentes. Nosotros decimos, por ejemplo, de Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? Pero el calvinista también toma lo mismo, pero dice el que persevere, pero de aquellos que han sido llamados. Ellos son los que Dios les va a dar la capacidad de perseverar hasta el fin. Y así cosas. Entonces, en cuanto a nosotros, en el tema de la expiación, que debería estar en algún punto doctrinal de aquí, que miren, no lo está tampoco en los arminianos. Y ayer conversábamos con el equipo y decían, y preguntaba, ¿dónde podría estar dentro del Ordo Salutis wesleyano, arminiano, la expiación? ¿Y dónde quedamos? A ver si recuerda, hermano Tiznado, hermano Gilberto, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde podríamos ubicarnos? Como dice hermano, a ver, repítalo. Arminiano. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. Vimos de que nosotros podemos quedarnos o afirmar lo que respecta a la salvación entre la gracia de Dios y el arrepentimiento, ¿no? Porque no basta la gracia de Dios para la salvación, sino que el hombre también debe hacer de su parte, ¿no? El hombre debe corresponder, porque de lo contrario, si el hombre no participa en aceptar la gracia de Dios, en hacer lo suyo, entonces
pues todo el mundo sería salvo, ¿no? El Claro. hombre tiene una parte que tiene que hacer es el arrepentimiento de sus pecados. O sea, antes del arrepentimiento Sí, ahí. estaría la expiación, porque él tiene que aceptar que Jesús murió por nosotros para que recién pueda arrepentirse. Correcto, así Bien, es. en cuanto a la Iglesia de Dios de la Profecía, si bien oficialmente no tenemos el Ordo Salutis, o sea, no decimos primero esto, primero. Sin embargo, hay algunos pasos, y como decíamos ayer con el hermano Rosso, ¿por dónde comienza usted? Me dice, por el arrepentimiento, ¿no? Para nosotros es así, pero no sé qué tendríamos que comentar. Aquí hay arrepentimiento en nuestro manual de principios bíblicos. Comenzamos con así, ¿no? El arrepentimiento, la justificación, la regeneración, y no sé si está bien. ¿Qué le parece? ¿Está bien, profesor? ¿Qué nos puede comentar sobre el Ordo Salutis de la Iglesia? Este es un buen punto que me gustaría que podamos conversar. Está Pastor Helio, el Pastor Ismael, Fernando. Dos cosas quiero decir. Primero, pero me gustaría escuchar también los comentarios de algunos de ustedes, del aula, porque estamos bregando con nuestra... ¿Cómo se hace doctrina realmente? Eso fue la intención de esta práctica que les he entregado. ¿Cómo se hace doctrina? Y quisiera decir primero, el Ordo Salutis, como muy bien deben ustedes saber, surge a partir pues de un contexto histórico del siglo XVI, ¿no? Es decir, después de bregar con una posición dogmática ya aceptada en la iglesia medieval, aparece el movimiento de la Reforma, y entonces se vuelve una necesidad ahora. O sea, ¿cómo definimos nuestra doctrina? ¿Me explico? ¿Cómo oficializamos lo que creemos? Porque ya no somos la Iglesia Católica de Occidente o romana, como le quieren llamar. Somos otro movimiento que de pronto llamamos protestantes. Estoy hablando en el siglo XVI. El Ordo Salutis surge en ese contexto. ¿En qué creemos? ¿Cómo ordenamos nuestra fe, nuestra forma de entender ahora ciertos principios bíblicos? Interesante ver que el Ordo Salutis surge por una necesidad de ir ordenando lo que queremos dentro de un contexto de un nuevo movimiento. En ese sentido, como institución, como iglesia, como ya de pronto entonces se vuelve la misma pregunta, ¿cómo ordenamos lo que creemos? ¿Cómo entendemos esta parte que Mia Erickson en su texto le llama aspectos subjetivos? Divide estos dos puntos en aspectos objetivos y subjetivos. Lo subjetivo tiene que ver con la parte donde Dios obra. Y eso es bien complejo realmente. La parte que tiene que ver con la obra propiamente de Dios, ¿verdad? Como el tema de la justificación, ¿no? Se entiende por fe a partir del texto que se declara. Es un tema subjetivo de pronto. Entonces, a partir de ahí, nosotros en la Iglesia Profecía, le decía yo a Juan Carlos, no tenemos un documento así propiamente Ordo Salutis. No lo tenemos oficialmente. Lo que tenemos es un folleto, un texto que Juan Carlos acaba de enseñar, que es principios y que en su historia ha ido evolucionando. ¿Correcto? Por un lado, ha ido evolucionando. De pronto, regeneración y nuevo nacimiento, que estaba separado, ha tenido que unirse de pronto en la historia. O sea, lo que nos permite ver cómo en esta parte también del Ordo Salutis ha ido cambiando, ha ido evolucionando el orden y la concepción de los términos. Y lo que tenemos hoy son un folleto, que todos lo conocen, con cierto Ordo Salutis para mí. Ahí hay cierto Ordo Salutis en el documento, porque ya del momento que usted lee, ojo, ¿cuántos hemos predicado de convicción? Profesor, en la declaración de fe hay también una parte donde nos habla, donde nos dice que creemos que la gracia de Dios trae perdón y reconciliación a los que se arrepienten, además de la santificación. Exacto. Entonces, hemos hablado de convicción, pero en el folleto no está. Por ejemplo, empieza con arrepentimiento. Entonces yo decía Juan Carlos, es que dos cosas. Tenemos un folleto, cierto Ordo Salutis hay ahí. O sea, hay un orden
hay una didáctica, porque esto es lo que usted ve en el cuadro, es una forma didáctica de explicar una experiencia espiritual de pronto, a partir de un entendimiento del texto bíblico, a partir de asumir cierta posición doctrinal que surge en un periodo de la historia, porque de eso se trata. Fundamento para una posición dogmática es el análisis del texto bíblico. 2, de todas las teorías que han surgido en la historia, una de ellas es la que nosotros aceptamos, y en función a eso se establece una posición dogmática. ¿Qué es lo que tenemos? El folleto. Pero en la práctica, muchas veces también se han dado ciertas declaraciones, pues, ¿no? En las prédicas, en las enseñanzas, que se llama la teología práctica. Se ha dado cierto orden, ciertas ubicación, ¿no? De un tema que es muy subjetivo realmente. Entonces, es lo que tenemos como institución. Y en ese sentido, estamos siendo desafiados, ¿no? Me gustaría escuchar algún otro comentario. Pastor, pero hay que recordar que hace unos 20 años atrás todavía la iglesia, dentro de sus verdades bíblicas, hablaba de la convicción. Ahora solo ya se empieza con el arrepentimiento como un estado, como una condición, y ahí lo incluyen la convicción. Obviamente entiendo que, como usted acaba de mencionar, a medida que pasa el tiempo, el comité de doctrina va regulando ciertas consideraciones para establecer principios. Me imagino que en su momento habrán considerado convicción y ahora lo están uniendo en el arrepentimiento como un estado y un acto, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Ok. Muy bien, muy bien. Ahora, el pastor Lozano nos acompaña y estábamos conversando también sobre la expiación, y el Ordo Salutis ellos tampoco tienen, pero sería importante, pastor Gilberto, que nos haga recordar, bueno, nosotros ya lo escuchamos, pero ¿cómo es que ustedes estudian o arman quién es el responsable de oficializar la doctrina de su iglesia? Bien, mire, las doctrinas o fundamentos de fe de la Asamblea de Dios, tiene como base la segunda década del siglo pasado, Springfield, Estados Unidos, donde se originó, ¿no?, asambleas, y a través de las décadas que han pasado prácticamente ha sido la misma, ¿no?, aunque con algunos breves cambios de términos, algo así para contextualizar, pero dentro de las asambleas de Dios tenemos, cuando se trata de ver algunos aspectos de doctrinas y prácticas, tenemos al presbiterio general. Por ejemplo, surge alguna interrogante, asunto de, creo que como le estaba comentando ayer, por ejemplo, había una pregunta del interior del país, ¿cuál es más importante, el matrimonio civil o el matrimonio religioso, ¿no? Solamente para tomar como un ejemplo, ¿quién se hace cargo de eso? O cuál es la postura referente a tal o cual doctrina de tal o cual iglesia, ¿no? Entonces, lo que se hace, se toca un tema y pues se nombra el presbiterio nacional, que está conformado por los representantes. En este caso tenemos 72 regiones eclesiásticas en el país. El presbiterio está representado por lo que son los presidentes y los vicepresidentes de cada región. En ese caso, un promedio de por ahí casi 150 personas que se reúnen 2 veces al año. El presbiterio encomienda, el presbiterio, teniendo el tema a debatir, él nombra una comisión de doctrina para que haga estudio, y en la próxima reunión, que es de aquí a 6 meses, ellos deben regresar ya con su producto terminado, ¿no? Entonces ellos proponen, dicen, esto hemos encontrado, esto está en la Biblia, esto tiene que ver con el asunto histórico, son prácticas de otras congregaciones, y lo presenta. Entonces, sobre ese informe, diríamos, aún el presbiterio, los 150 participantes ahí, que es un poquito difícil también debatir con tanta gente, ¿no? Todavía 150. Entonces, pero al final se llega ya a una conclusión, ¿no? Se llega a una conclusión oficial, y de ahí ya se envía, pues, en todo caso, una directiva nacional comunicando nuestra postura tal o cual respecto a.
¿no? Se comunica, pero es el presbiterio el que está velando la doctrina en este caso, ¿no? Que ya le dije, son los representantes de todo el país, de nuestras regiones eclesiásticas. Eso Gracias, pastor. Muy bien. Gracias, pastor. Entonces, en nuestra autoridad teológica, bueno, si regresamos aquí, entonces, está tácito. Aquí, en nuestro material, está tácito el tema de la expiación, que como les dije, es nombrado una sola vez. Una sola vez. Luego lo vamos a ver. En cuanto a autoridad teológica, nosotros también tenemos a la Biblia como nuestra máxima autoridad y quien es responsable de poder organizar, estudiar la doctrina y oficializarla también es el Comité de Doctrina con la Asamblea General que le da el visto bueno, y esto se enseña pues a través de diferentes instituciones de la institución, ¿no? Ahora, miremos aquí. En cuanto a expiación, recuerden, en cuanto a expiación, en la asamblea número 100 de la Iglesia de Dios de la Profecía, varios de ustedes deben recordarla porque varios de ustedes en esa fecha fueron nombrados obispos y fue del 18 al 22 de julio del 2018. Entonces, en esa declaración de fe que se oficializó en esa asamblea, en un párrafo, dice: creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Él murió en nuestro lugar, o en lugar nuestro. Los pecados del creyente son perdonados por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Así que esta posición es oficial de la iglesia. Aceptamos la expiación tal como usted le está leyendo. Y es la misma que aceptan las asambleas de Dios. ¿Es así, Pastor Gilberto? Sí, sí, eso sí concuerda perfectamente, sí, pastor. Bien, muy solamente, bien. Pastor, para añadir algo, ¿no? La pregunta es, Dios a través de la muerte de Cristo solamente perdonó nuestros pecados, ¿no? Hay un punto más que quería compartir con los estudiantes aquí. Nosotros tenemos un punto que no solamente el Señor ha perdonado nuestros pecados, sino que nos ha adoptado, nos ha hecho hijos de Dios para mantener una relación con Él. O sea, que no solamente sea una experiencia de arrepentimiento, sino también vivir en una relación con Él de padre a hijo. Y eso es lo que nos mantiene en comunión con Él. No solamente nos perdonó el pecado. Quería agregar. Muy bien. Y lo que les decía en nuestro folleto, la mención que se hace de la expiación es lo que dice ahí, página 13, que está al final, hablando sobre la sanidad divina, la gracia soberana y misericordia de Dios a través de la expiación de Cristo por todos nuestros pecados y en la última instancia por las consecuencias del pecado, provee para la sanidad, salvación de nuestras almas, así como de nuestros cuerpos, mediante su obra en el Calvario. Así que oficialmente, dogmáticamente, aceptamos la expiación. ¿De acuerdo? Y eso fue todo. Aquí están mis compañeros de equipo con el cual hemos tenido 5 reuniones para poder conversar sobre esto. Profesor. Gracias al grupo. Felicitaciones, muy buen trabajo. Y pienso que las ideas han estado claras. ¿Hay algunas preguntas del grupo, del aula? Estoy leyendo por aquí. Pastor García dice, ¿hay alguna relación entre Jesucristo y la celebración judía del Yom Kippur? ¿Qué dice el grupo? Pastor Fernando. A ver, aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Te escuchó la pregunta? No la escuché bien, hermano, estaba manejando. Dime, ya me paré a un lado. ¿Qué relación hay entre Jesucristo y la celebración judía del Yom Kippur? Bien, bueno, la fiesta de Yom Kippur, analizándolo a la luz del Antiguo Testamento, pues servía para liberar del pecado, servía para liberar de la culpa y servía para agradar a Dios y en el sentido de la propiciación servía para aplacar la ira de Dios.
Pero en el Nuevo Testamento, debido a que el pueblo de Israel no reconoce a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, entonces Yom Kippur sigue celebrando a Dios, ¿no? Sigue celebrando a Dios, y fue instituida también en el 1948, cuando Israel vuelve a su pueblo. Esa fiesta se sigue celebrando, pero no le atribuye a Jesucristo, porque ellos todavía están esperando esa venida, ¿no? Claro, hay una relación y a la misma vez hay una diferencia. Claro. Ellos saben que ese día es el día de la gran expiación porque están esperando, continúan esperando a su Mesías. Para nosotros, ese día de la expiación ya llegó cuando Jesús se hizo carne y se ofrendó, murió en la cruz. Es interesante porque la expiación es la eliminación de la culpa y del pecado por medio de un sacrificio. Pero la palabra sacrificio ahí es un chivo expiatorio, y no es cualquiera, es un cuerpo inocente, un cuerpo perfecto, un cuerpo puro, es el cordero sin mancha, sin arruga, ¿no? Ahora ese cordero le daba beneficios de aplacar la ira de Dios, propiciación, justificación. La jurisprudencia del cielo lo declara justo al que experimenta la expiación, ¿no? Y nos reconcilia con Dios. Pablo utiliza un término más actualizado en la cultura griega y dice que no solamente la expiación no solamente se queda en que nos quita la culpa o el pecado, sino que la expiación trasciende porque nos lleva o nos transporta al reino de Dios, nos da el título de hijo de Dios. Pablo amplía más el concepto, ¿no? Pero es interesante que en el pensamiento griego, en el pensamiento hebreo, el cordero es el que paga la culpa, el que paga todo, y el culpable queda absuelto, queda libre, queda hasta sin esa culpa subjetiva que puede atormentar el corazón, como dice Romanos 8, que él ha venido a quitar la culpa del corazón, ¿no? Dios le bendiga. Gracias, pastor. ¿Alguna pregunta, comentario del aula? Quería saber con respecto al grupo que han presentado el cuadro del Orden Salutis, casi en la mayoría, digamos, los puntos doctrinales en cuanto a la IDP se sostiene dentro del contexto de los arminianos y wesleyanos. Casi ese mismo lineamiento, ¿verdad? La IDP lo ha adoptado. En ese sentido, ¿cuál es la conclusión del grupo? Si tuviéramos que presentar, digamos, la expiación desde el Orden Salutis, ¿no? ¿Cómo lo presentarían ustedes? Creo que ustedes, pienso que han concluido en algo, ¿no? Sí, justamente lo que acabamos de presentar, de dónde podría estar el tema de la expiación dentro de nuestro Ordo Salutis. Ya, decíamos que aquí está tácito, pero para nosotros poder arrepentirnos, tenemos que aceptar que hubo un sacrificio. O sea, dentro del Ordo Salutis estaría antes del arrepentimiento. Lo puedes enumerar por decir número 1, número 2, número 3, algo así. Oficialmente nosotros no tenemos eso, como decía el hermano Gerson, nosotros pero hablamos de cómics. Como una propuesta que ustedes podrían presentarlo, por decir, pienso que han concluido en algo, ¿no? Como una propuesta, no es que se establezca así. Ajá. Para nosotros, primero es la gracia, ¿no? La gracia preveniente que viene a persuadir a través de la convicción y la obra del Espíritu Santo para producir arrepentimiento. Una vez que sucede ese acto de convicción con fe y genera arrepentimiento, viene el pax salvífico, pues no viene la regeneración, la justificación, el nuevo nacimiento. Ese es instantáneo mediante esa experiencia, ¿no? Sí, ayer hablábamos justamente sobre eso. Nosotros lo dividimos solamente para poder explicar y el acontecimiento ahí, a través de la gracia. Se fue Fernando. Les falta un poco de gracia. Pero está bien cómo lo ha ordenado el grupo, ese cuadro, porque, bueno, Pablo Genes casi lo, digamos, señala ese cuadro, ¿no? Sería bueno, o sea, de que esto se lleve, digamos, a una propuesta, digamos, en este caso a la Asamblea, ¿no? Y que se defina también eso. Hablábamos acerca de que nosotros somos salvos, pero antes de eso siempre
está la gracia de Dios. Antes incluso que de la convicción, está la gracia de Dios que nos invita, que nos llama. Entonces luego recién viene el asunto de nosotros sentir esa necesidad de ser perdonados, que es lo que llamamos convicción. Luego los siguientes pasos. Carlos, disculpa que te corte. Juan Carlos. De repente algunos no tienen, disculpa, y si tienes pregunta, Eli, está bien, porque este es un diálogo que me parece interesante, llevar la clase en ese nivel de diálogo, como didáctica. Es posible que algunos del grupo, del aula, me refiero al aula, tengan una duda cuando hablamos de gracia previniente. Fernando estaba hablando de gracia previniente, que es un término liniano. ¿Y qué relación tiene el término gracia previniente con lo que nosotros hablamos de convicción? ¿Es lo mismo? ¿Es una relación? ¿Cómo podemos hablar sobre eso? ¿Recuerdan la gracia previniente? Es un término que aparece en la Reforma, ¿no? Sí, y también los calvinistas usan ese término de gracia previniente. Y nosotros también. Entonces, nosotros creemos que realmente hubo un pecado original y que por Adán nosotros heredamos el pecado. Exacto. Pero también vemos que por la gracia de Dios, antes incluso de que el pecado apareciera, ya el Señor que sabía, ya proveyó algo para nuestra salvación. Y desde ahí se va a desarrollar todo este tema de la gracia, antes incluso del pecado. Ok. Profesor, una preguntita para el grupo. Abramonte, dime. Acerca del tema, por ejemplo, dentro del cuadro que han presentado el grupo, también se habla sobre el tema de la salvación, ¿no? ¿Cuál sería, en realidad, o sea, nosotros como iglesia o como, nuestra denominación, nosotros, nuestro porte doctrinal es arminiano, pero de acuerdo a la doctrina calvinista, cuando habla acerca de la elección o cuando habla acerca de la predestinación. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tomamos, o a veces de repente, cuando vamos a Efesios capítulo 1, que el Señor nos eligió antes, ¿no?, de la fundación del mundo, ¿cómo podemos tomarlo eso? ¿Cómo podemos nosotros argumentarlo dentro de nuestra posición arminiana? Ya. A ver, ¿algún compañero o respondo? ¿El grupo? Pastor Jorge. Sí, Pastor Jorge. Está bien lo que dice, pero usted toma solamente la primera parte del versículo. Ya. Y ahí dice que hemos sido predestinados en Cristo. En Cristo. Ya. Esto podría decirles que Cristo, digamos, cuando vino a la tierra, no había nadie que había sido salvo, pero todos aquellos que se unan a Él, que lo acepten a Él, entran dentro de los predestinados. No es que Dios de antemano haya dicho Jorge sí y Juan no, Luis sí y Elino, eso no cabe. No cabe. No es bíblico, es más. Y yo tengo un tema sobre el calvinismo y el arminianismo y los 5 puntos que pueden ser presentados, y es un debate, pues, figúrese, desde el año 1600, ¿no? 1610, que fue el concilio de Dort, hasta ahora, y no se han puesto de acuerdo. Claro, eso quiere decir, Juan, eso quiere decir, a ver, Pastor Juan. Dime, hermano. Ya, lo que pasa es que yo creo que eso, lo que más o menos tú me explicas, eso quiere decir que la iglesia, o sea, nuestra institución, de una otra manera ha optado por la doctrina, se podría decir, o por el porte arminianismo. ¿Por qué? ¿Por qué razones?
Ahora, porque mire, en la doctrina arminiana le da la responsabilidad al hombre de él decidir, ¿ya? O sea, Dios le trae convicción al hombre, y vemos eso a veces. Le trae convicción al hombre de que necesita ser salvado, pero el hombre se resiste y prefiere alejarse de Dios aún sabiendo que puede perderse. Es responsabilidad del hombre. En el caso de los calvinistas, la responsabilidad no es del hombre, sino es de Dios. Porque al final dicen, el hombre no puede decidir su salvación. Eso lo haría ya más que Dios. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Claro. Bueno, lo digo esto porque normalmente cada vez que estudiamos la doctrina calvinista, entonces nos habla acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios es soberano, ¿no? Dios decide. Por ejemplo, me venía a mi mente el texto cuando, por ejemplo, Dios le dice a Jeremías, ¿no? Yo te escogí entre las naciones para ser mi profeta, ¿no? O sea, ahí vemos una palabra que se utiliza, ¿no? Una palabra que es te escogí, te elegí, ¿no? Entonces, bueno, como usted lo dijo, Pastor Juan, en realidad es un tema de muchos años, ¿no? O sea, es un tema bastante complicado y que, si bien es cierto, nosotros, bueno, nuestra iglesia ha optado por esa postura, ¿no? Y ojo, hay que tener en cuenta cuando leamos los libros, por ejemplo, MacArthur, él es de la gracia limitada. R.C. Sproul es gracia limitada. Entonces, cuando leamos algunos libros, tenemos que ver, como siempre se recomienda, ver de qué línea teológica viene este teólogo, este escritor, porque nos pueden al final llegar a confundir. Y yo he visto muchos videos, y les voy a pasar un par de los mejores en cuanto a la posición arminiana, ¿de acuerdo? Y bueno, les voy a dejar. Pues. Claro, hermano Juan Carlos, o hermano Jorge, la posición arminiana, como dijo el hermano, bueno, la iglesia ha optado por esta determinación, ¿no? No es que haya optado, porque esta determinación nuestra también tiene fundamento bíblico, tiene evidencias bíblicas, tiene bases bíblicas, o sea, no estamos en el aire. Amén. Ahora, mire, si decían, pues, profesor, le muestro rapidito. A ver. Pero si tienes el cuadro, antes mientras que vas poniendo el cuadro, me gustaría decir dos cositas. Uno, que es importante cuando analizamos el texto bíblico, analizarlo en su contexto literario. El literario, es clave eso. Lo que pasa es que cuando se lee el texto en un libro de teología sistemática, ya está direccionado ya el texto. Así es. Ojo, voy a repetir eso. Cuando ustedes leen un texto, una cita bíblica en un libro de teología sistemática, ya el texto está direccionado. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya la teología sistemática ya es un texto que te presenta posturas. Y al presentarte posturas, ya pues se seleccionan los textos en función a la postura. Pero cuando yo analizo el texto del punto de vista de la teología bíblica no tiene pues posición dogmática cristiana, ¿me explico? O sea, se analiza en un contexto literario y ahí bregamos con dos cositas. Una cosa es hablar de la intención divina para la salvación de la raza humana. Y otra cosa es hablar de la soberanía de Dios, voy a decir de otra manera. Una cosa es hablar de la soberanía de Dios y su voluntad divina de la salvación para la raza humana. Y otra cosa es leer el texto o hablar de ese Dios en soberanía que llama gente para propósitos específicos, que es lo que generalmente tú encuentras en el texto. ¿Me dejo entender? En el texto tú encuentras personajes, eventos específicos. O sea, entonces el texto se escribe con esa intencionalidad. Hay una intervención de Dios específica para eventos específicos en la historia. Entonces, hay que tomar en cuenta esa diferencia también. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que tener presente las teorías que existen. Nosotros venimos de la línea arminiana, pero es importante tener la idea clara de las teorías de la expiación, que son varias. No es una sola, no es de una. Hay que tener claro eso y cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada posición o teoría, porque todas, de alguna manera, esta academia
Todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eso es importante también tener presente cuando hablamos de una posición teológica. Bien, Juan Carlos. Ya, les iba a presentar algo, no es un cuadro exactamente lo que le voy a presentar, solamente le digo, bueno, yo siempre ando armando temas, ya, escribiendo, estudiando, y en algún momento estudié también el tema del calvinismo y arminianismo, y entonces aquí vemos la posición de los arminianos y de los calvinistas, y una breve exposición sobre esto. Sobre los calvinistas, comenzamos. La elección y reprobación, que Dios escogió a algunos para salvarlos y a otros dejó a su parecer. Y en cuanto a esto, si hacemos un paralelo, vamos a mirar a los arminianos, que hablamos sobre una elección condicional. Y aquí está justamente Juan 3:36 y otros versículos. La predestinación para ellos significa que Dios ya sabía quiénes eran salvos, pero que Él no escogió, lo hicieron por decisión propia, como nosotros. ¿Ya? Y así, mire, es más práctico, bueno, le leo. Los calvinistas hablan de la expiación limitada o particular. Voy a abrir acá. Puedan verlo. ¿Ya? Aquí está, expiación limitada. Y esto se resume en lo siguiente: aunque la muerte de Cristo fue suficiente para salvar a todos, solo es eficaz a los escogidos. O sea, puedes predicar, pero no van a ser salvados, no van a aceptar la salvación todos, solamente aquellos que Dios ya eligió. O sea, aquí no están haciendo, no sé, predicar, digamos, por uso. Pastor Rosso. Y también habla sobre la corrupción e incapacidad total. Entonces, aquí hay varios puntos que yo voy a, creo, presentar aquí. A ver. Creo que eso es mejor. Aquí a su lado derecho. ¿Lo ven? Los 5 puntos del arminianismo y del calvinismo. Este es un debate al cual nosotros hace un momento hicimos mención sobre Arminio, que tenía que argumentar acerca de la posición calvinista, y entonces vio que esto no tenía suficiente base bíblicas. Pero si nosotros nos ponemos a revisar, como decía el profesor Gerson, cada posición tiene sustento bíblico. Y a veces es difícil. Y como estaba revisando también material, algunos calvinistas, ojo que también hay un pastor bien popular que se llama Miguel Núñez, ya que es médico. Y él, a pesar de que tiene algunas buenas posiciones, él ha escrito sobre el calvinismo y acentúa que el calvinismo es la posición correcta. Entonces, estos son los 5 puntos, amigo. Mire, depravación total versus depravación parcial. Elección incondicional versus elección condicional. Redención particular versus redención universal. Gracia irresistible, gracia resistible. O sea, uno puede resistir al llamado y al amor de Dios. La perseverancia de los santos y perseverancia de los santos, pero desde 2 puntos muy distintos. Así que hay mucho que escarbar aquí concerniente a esto. Ok. Bien. El miércoles yo lo que voy a hacer es rápido presentar las teorías como lo presenta Miguel Erickson en su libro de Teología Sistemática, y este cuadrito que acaba de Juan Carlos presentarnos también lo vamos a tocar, qué significa cada uno de ellos, para que quede un poquito claro de frente a esa idea. El día miércoles pienso que me tomo unos 15 minutos, 20 minutos para eso. Y luego el grupo 3. Tómese todo el tiempo, profesor, tómese todo el tiempo porque es necesario. Ya terminó. Ya no hay tiempo para la pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, varón? No hay tiempo, Pastor Juan Carlos, ya no hay tiempo, ya, ¿no? Ya se terminó el tiempo. ¿Qué sucede con Ismael? Mucho más alto. Ah, mucho más alto. Estoy en el templo, estoy en ayuno. Ay, ay. Con razón, está que se desmaya ahí el varón. Que se desmaya, agua. Escuchamos. O sea que parece una amanecida el varón. Sí, no, lo que quería aclarar también la expiación
no solamente desde el punto teológico, tanto wesleyano, arminiano y calvinista, ¿no? Porque no todos estamos de acuerdo con este caso, abrazamos de Armin, en salud, que se llama. Ahora, la pregunta es lo que estaba por decir nuestro hermano Juan Carlos, pero no lo dijo. La expiación, cuando él hace expiación para hacer la justicia de Dios sobre el ser humano, la lucha es contra el diablo, o la lucha final es contra la justicia de Dios y la lucha es contra Dios. Eso que quisiera que me explique. Perfecto. Ahora le voy a dar paso al hermano Máximo porque de Otra eso es la estábamos... cruz y otra cosa es la crucifixión. ¿Cómo dice? Sí, escucho. La última parte Sí, no lo le escucho, escuché. lo que está diciendo. Ya, lo que usted Ah, está no, preguntando- porque uno es la cruz y otro es la crucifixión, ¿no? No le entendí eso de cruz y crucifixión. No, la crucifixión es el acto, el sacrificio, como muchas personas quizás lo han hecho, han sufrido más quizás que Jesucristo en la historia, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál es el valor que tiene, ¿no? O sea, por eso que la justicia de Dios es, se aplica ahí en Cristo, pero ¿quién, no? El sufrimiento que Él hace es contra las fuerzas del mal o contra Dios mismo. Ya. A ver, compañeros, de eso estuvimos conversando, así que, Pastor Máximo. Mira ahí quién está ahí. Gracias, hermano. También pastor, el profesor también, disculpen, tuve un contratiempo, no pude entrar más temprano. Me he perdido de un buen debate, una buena posición. Es un tema muy picudo, ¿no? Con muchas espinas. Hay que agarrarlo suave. Respecto a la expiación, porque casualmente ese era el tema, ¿no? ¿A quién satisface la expiación? ¿A quién satisface? Si vemos en el contexto, digamos, histórico, en el pueblo de Israel, la demanda es de Dios, ¿no? La expiación es una demanda de Dios. Por ahí debemos comenzar, por ahí debemos ver, ¿no? No mirarlo desde nuestra perspectiva de neotestamentaria, y por ahí hay muchas ideas ya que han cambiado, pero en la revelación del pueblo de Israel se muestra como una exigencia de Dios, ¿no? De ahí viene al pueblo de Israel el chivo expiatorio, ¿no? El acto de la expiación a través de un animal para satisfacer la culpa de sus pecados. Entonces, puntualmente, Dios exige que se ofrezca un animal como sacrificio para expiar, para pagar la culpa del pecado, ¿no? En otras palabras, para justificar al oferente. Exacto. Bien, muy bien. A ver, por favor, los integrantes para tomar la... Ya, ahorita, profesor, ahorita. Positiva. Ya, un ratito, por favor. Huerta Seminario. Ya está. Gilberto Lozano, ¿no? Lozano Cruzado Gilberto. Muy bien. Marcos Rojas. Muy bien. Ortiz Guerrero. Ana Lucy. Muy bien. Sánchez Máximo. Sánchez llegó al final, ¿no? Muy bien. De la última hora, es un obrero de la última hora, pues. Eso sí. Tiznado, manejando, ¿no? Urbina. Muy bien. Bien. Gracias al grupo. Entonces, el día miércoles lo que vamos a hacer es eso. Y al final, tenemos tiempo. El miércoles expone el grupo 3, tome su tiempo, no corra. Y yo voy a tomar unos 15-20 minutos para hablar un poquito de las teorías, desde cómo lo ubica Mia Erickson, complementando el buen trabajo que ha hecho el grupo. Felicito el trabajo del grupo 2 por su exposición. Socialicen, por favor, grupo 3, 4, 5, socialicen su tema, dialoguen las ideas.
para poder, entonces el miércoles esté preparado grupo 3, tomen un buen tiempo para hablar sobre el tema, el otro lunes grupo 4 y el 16 grupo 5. Tranquilo, terminamos el 16 y el examen lo dejamos para posiblemente la tarde o la noche, con paciencia que hagan ustedes el examen. Y el 16 lo que vamos a hacer es, después que expone el grupo 5, vamos a formar grupos para que socialicen una vez más todos ahí la información. Vamos a ver cómo manejamos eso. Cada integrante, por ejemplo, un integrante del grupo 1 va al grupo 2 y así vamos a verlo. Vamos a formar grupos por Zoom para que socialicen la información y hacer un reforzamiento final. Ok, quedamos ahí entonces, amados hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Me acaban de comunicar en este momento de que se está enviando posiblemente una encuesta más tarde. SUNEDO nos está pidiendo algunas informaciones y de parte de los estudiantes. Entonces, si le vamos a enviar el link, por favor, traten de llenar esa encuesta que nos pide SUNEDO. Usted sabe, SUNEDO está constantemente pidiendo información de las universidades. Así que, tan pronto les envíe en la tarde el link, traten de llenar, por favor, mis amados hermanos, ¿ya? Bien, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles entonces. Miércoles preguntamos más entonces. Bendiciones, profesor. Bendiciones. Ismael. Dios le bendiga. Gracias. Ismael tiene que preguntar bien, varón. Gracias al grupo. Ha estado excelente. Pero no han contestado mi pregunta. No han contestado su pregunta para Ismael para el miércoles. Abramonte ya te han espiado por si acaso, varón, no te preocupes. Sí, varón, Ismael tiene que explicar bien porque no se le entendió nada a Ismaelito. Parece una voz de ultratumba y no se entiende. Profesor, los dos últimos videos del foro no se encuentran. Disculpen, ¿tienen problemas con el foro? Sí, yo estaba buscando los dos últimos videos de su trabajo, pero no los puedo encontrar. Voy a enviar los links al grupo del WhatsApp. Gracias, profesor, gracias. Muy bien, gracias, profesor. Todos nuevos compañeros y compañeras. Saludos para Elisito. Sí,